A continuación, Comunicación y Lenguaje, tercero primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Mi nombre es Celeste Hernández y en esta oportunidad desarrollaré el tema narración de historietas del área de Comunicación y Lenguaje para tercero primaria. Antes de empezar, quiero recordarte que si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Recuerda que está invitado a participar a este espacio, ya que todos podemos aprender. Muy bien, antes de dar inicio a nuestra sesión, es importante que recuerdes que si es necesario que utilices tu mascarilla, colocarla de la manera correcta. Y muy importante, no olvides lavar constantemente tus manos con abundante agua y jabón o utilizar gel, ya que esta medida nos servirá para evitar enfermedades. Muy bien, antes de dar inicio vamos a saludar a Pablo, que nos acompaña esta mañana en lengua de señas. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Vamos a dar inicio entonces a nuestro tema y recordemos cuál fue el título que dijimos que íbamos a trabajar el día de hoy. Es la narración de historietas. También vamos a redactar un texto utilizando historietas, para lo cual vamos a hacer un pequeño repaso, una retroalimentación de los dos temas que vimos en las dos clases anteriores. Si pusimos atención y tenemos nuestras anotaciones a la mano, vamos a recordar los dos temas que trabajamos en las dos clases anteriores, que fue el párrafo y la historieta. ¿Recuerdas? Tienes que tener tus anotaciones a la mano. También te recuerdo que tengas a la mano tu cuaderno de apuntes para que tomes nota, ya que hoy, como siempre, vamos a ejercitar nuestro tema, vamos a escribir y también vamos a leer. Entonces, haremos primero un pequeño repaso recordando lo que explicamos en la clase anterior, de qué se trataba o de qué hablaba el párrafo. Y dice la definición de la siguiente manera, y dice que el párrafo consiste en una serie de oraciones relacionadas entre sí que tratan un tema determinado. Este fue nuestro concepto y definición que analizamos en la clase anterior. A su vez también vimos las características del párrafo. Entre algunas que podemos mencionar y recordamos es de que cada párrafo inicia con letra inicial mayúscula, que hay un punto y aparte entre cada párrafo, ¿recuerdas? ¿Sí? Que las oraciones deben estar entrelazadas, que cuando empieza también tiene una oración principal, que es la idea central de nuestro tema, y se complementa con ideas secundarias, a lo que le llamamos oraciones complementarias o secundarias, que son las que respaldan a nuestra oración inicial. Entonces, eso fue lo que vimos del párrafo en la clase anterior. Es importante que lo tengas presente y lo recuerdes, porque en esta oportunidad vamos a redactar también, como la anterior vez, algunos párrafos. Muy bien, en la siguiente clase también hablamos sobre lo que era la historieta. Y vamos a recordar la definición de lo que es una historieta, y dice de la siguiente manera: la historieta consiste en una narración de una historia a través de una sucesión de dibujos que se complementan con un texto escrito. Muy bien, esta es entonces la definición de lo que es una historieta. Narramos un cuento, una historia, una anécdota a través de dibujos. Y también mencionamos los elementos que forman la historieta. Recordemos, en la clase anterior mencionamos que las características principales de una historieta es que se narra o se cuenta a través de recuadros. Ese es el primer elemento. También hablamos de que tiene imágenes o dibujos. No pueden faltar importante las imágenes y los dibujos. Mencionamos también que tiene un globo de diálogo, que es donde se encuentra el texto de lo que hablan o piensan los personajes. Y también mencionamos las onomatopeyas, que son las palabras que representan los sonidos que pueden ir sucediendo dentro de nuestra historieta. Muy bien, entonces esos son nuestros dos temas base para poder
trabajar lo que es una narración y redacción de una historieta. Entonces, para dar inicio, vamos a ver acá que tenemos 3 historietas. Cada una de ellas nos va a narrar una historia, pero sobre todo tenemos nosotros que analizar de qué tema se trata cada historieta, porque nosotros vamos a redactar un párrafo utilizando la historieta. Entonces tenemos 3 y vamos a dar inicio con la primera. Entonces te puedes dar cuenta que en nuestra primera historieta, para recordar, estamos con 4 recuadros. 1, 2, 3, 4. Tenemos las imágenes, que son los dibujos, los globos de diálogo, que es donde se encuentra lo que el personaje dice, cada uno de los personajes, y en este caso pues no tenemos onomatopeya, pero sí tenemos un texto que indica el narrador. Muy bien, entonces vamos a darle lectura a nuestra primera historieta, y nos vamos a dar cuenta que es un grupo de niños. Una niña pregunta, ¿jugamos? Y las demás contestan, sí. Si te puedes dar cuenta, la niña tiene una pelota de fútbol en la mano. Luego llega un niño y le dice, claro que no. Algunos dicen así. Luego recapacita y dice, también las niñas lo pueden hacer. Sí, contesta la niña, gracias, ahora podré jugar fútbol. Pasamos al siguiente recuadro y vamos a dar lectura y vamos a ver lo que dice el niño. Y dice, sí, y recuerda que todos tenemos los mismos derechos. Las niñas muy contentas contestan, muchas gracias, Pedro, iré a jugar con mis amigas. Entonces Juanita le contestó a sus amigas lo que dijo Pedro. Oigan, las niñas también podemos jugar fútbol. Y contestan las demás, sí, tenemos derecho. Si te das cuenta, dentro de nuestra primera historieta, vamos a tratar un tema. Analicemos lo que sucedió en nuestra historieta y nos vamos a dar cuenta que las niñas también quieren jugar fútbol, pero muchas veces se piensa que el fútbol solo lo pueden jugar los hombres, como otras muchas cosas que suceden, ¿verdad? Por ejemplo, que hay ciertos juegos que solo pueden realizar los hombres, o ciertos juegos que solo pueden realizar las mujeres. Y como hemos visto en clases anteriores, los juguetes y los juegos no tienen género. Todos podemos hacer de todo y todos tenemos los mismos derechos y también las mismas obligaciones. ¿Qué vamos a hacer entonces ahora? Vamos a pensar entonces que esta historieta nos habla sobre la igualdad de derechos y de obligaciones. Vamos a tener presente ese tema porque con este tema vamos a redactar nuestro texto. Para eso vamos entonces a tener presente que aquí estamos hablando de la igualdad. Ahora vamos a pasar a nuestra siguiente historieta para pensar de qué nos habla esta historieta. Muy bien, y aquí vemos a una niña preocupada que dice, mi mami me va a regañar por no haber entregado la tarea a la maestra. Mami, ¿dónde estás? Esos son los textos que están en los globos de diálogo. En nuestro siguiente recuadro dice, mami, no llevé la tarea a la maestra, se me olvidó ayer. La mamá contesta, estoy en el jardín, hijita. Y luego la niña llega a contarle su preocupación. Luego la niña le dice a su mamá, mami, discúlpame por no obedecerte y ser irresponsable con mis deberes. Te lo prometo que obedeceré siempre. No te preocupes, hijita, dice mamá. Entonces acá, en esta historieta, encontramos 3 recuadros. Encontramos imágenes y encontramos los globos de diálogo. Y si contextualizamos y analizamos y pensamos en lo que está sucediendo, nos vamos a dar cuenta de que la niña está preocupada porque no entregó tareas, no entregó sus deberes a la maestra. Y menciona que fue irresponsable. Entonces, esta historieta nos habla o describe lo que es la responsabilidad, el valor de la responsabilidad. Tenlo presente porque luego vamos a escribir nuestro texto sobre la responsabilidad.
Vamos a continuar entonces con nuestra siguiente historieta y te puedes dar cuenta que esta es un poco más larga, ya que encontramos 1, 2, 3, 4, 5 recuadros. Y vamos a dar lectura a lo que dicen nuestros personajes en esta historieta. Y dice así: nos vamos a dar cuenta que hay un bus o un autobús, una camioneta como lo conocemos nosotros comúnmente, y alguien va tirando cáscaras de banano por la ventana, cosa que no debemos hacer. Entonces grita el primer personaje: ¡Ey, cuidado! ¿Cuándo aprenderán las personas a no botar la basura desde el bus? Contesta la siguiente personaje. En el segundo recuadro dice el niño: ¿qué nos cuesta esforzarnos? Contesta la niña: pon la basura en su lugar. Ellos recogieron la basura que tiraron del bus y la colocaron dentro del lugar correspondiente a la basura. En nuestro siguiente recuadro dice: y todavía contaminan el aire, porque nos damos cuenta, el humo de la camioneta pues contamina el aire. Y en nuestro siguiente recuadro dice el personaje: con la contaminación nuestra salud está en riesgo. Y ahí vemos a otra persona gritando queques que está vendiendo, que es como pasteles. Y en nuestro último recuadro están los tres niños diciendo: la educación empieza en casa, no lo olvides, dice nuestro último globo de diálogo. Entonces nos podemos dar cuenta que en esta historieta nuestros personajes también enlazan un tema importante que nosotros debemos poner en práctica, que es la educación ambiental, la que nos ayuda a cuidar nuestro medio ambiente. Muy bien, entonces ahora démonos cuenta, a través de nuestras tres historietas que tenemos el día de hoy, podemos nosotros redactar o escribir un texto. ¿Qué hicimos entonces? Repasamos lo que es una historieta y sus elementos, y ahora vamos a repasar lo que es un párrafo utilizando las historietas. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tienes que tener a mano tu cuaderno para que puedas anotar lo que vamos a escribir. Vamos a escribir 3 textos con 2 párrafos cada texto. Y recordemos, ¿cuál fue el tema que dijimos en la primera historieta? Era el tema de la igualdad. Entonces le vamos a colocar un título, lo vamos a hacer, yo lo voy a hacer en este cartel, tú lo puedes hacer en tu cuaderno, y vamos a escribir entonces nuestro título: la igualdad. Muy bien, entonces acá vamos a necesitar que analicemos y pensemos qué es lo que nosotros conocemos de la igualdad para elaborar 2 párrafos que nos hablen sobre la igualdad. Recuerda que el párrafo lleva una idea central o principal y la vamos a complementar con ideas secundarias. Bueno, entonces vamos a escribir nuestra primera oración, que sería: la importancia de la igualdad Muy bien, recuerda que debes practicar también tu letra de carta. La importancia de la igualdad en nuestra sociedad. Muy bien, y vamos a colocar una oración más y vamos a escribir: todos, hombres y mujeres, tenemos los mismos derechos y obligaciones. Muy bien, entonces acá nos vamos a dar cuenta que estamos terminando un párrafo. Empezamos con letra mayúscula y vamos a terminar con un punto y aparte, y vamos a continuar con nuestro segundo párrafo. Pensemos qué más podemos escribir sobre la igualdad. Entonces vamos a analizar y vamos a agregar unas 2 oraciones más para completar nuestro texto. Y vamos a decir que debemos
respetarnos unos a otros. Muy bien. Para vivir, vamos a poner una coma, para vivir en armonía. Para vivir en armonía. Muy bien. Entonces vamos a darnos cuenta que aquí elaboramos, redactamos o escribimos nuestro primer texto utilizando el tema de la igualdad, que lo utilizamos a través de esta historieta que nos habla sobre que las niñas también pueden jugar fútbol. Y hay muchas tareas que los hombres pueden realizar en casa y muchas cosas que mujeres también podemos realizar. Por eso dice nuestro texto que tanto hombres como mujeres tenemos los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones. Y acá pues entonces nos damos cuenta que ya tenemos elaborado un pequeño texto con 2 párrafos. Y cada párrafo está separado por un punto y aparte y comienza con letra inicial mayúscula. Muy bien, aquí entonces terminamos nuestro primer texto y vamos a continuar con nuestra siguiente historieta. En la historieta recordemos que hablábamos de una niña que no cumplió con sus tareas con la maestra, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hablar sobre la responsabilidad y vamos a pasar a nuestro siguiente cartel y vamos a escribir nuestro título sobre la responsabilidad. Lo vamos a hacer lo mejor posible, tratando la manera de hacer el trazo de nuestra letra de la manera correcta. Muy bien, entonces pensemos en unas oraciones que podamos entrelazar para formar nuestro texto. Y vamos a escribir que la responsabilidad es un valor. La responsabilidad es un valor. Esta va a ser nuestra oración principal, la idea central de nuestro párrafo. Y vamos a continuar, pensemos. Vamos a escribir, existen diferentes momentos en los cuales ponemos en práctica la responsabilidad. Bueno, hasta aquí vamos a terminar nuestro primer párrafo. Recordemos, punto y aparte para separar un párrafo de otro. Vamos a continuar entonces con otras 2 oraciones para formar un párrafo más y vamos a decir que debemos ser responsables con las tareas en casa y en la escuela. Muy bien, entonces aquí estamos dando por finalizado nuestro segundo texto con 2 párrafos. Muy bien, entonces tú lo puedes practicar y de tarea, como le dimos lectura a nuestra última historieta que hablaba sobre la educación ambiental o la contaminación, de tarea tú vas a escribir un texto que tenga 3 párrafos, ya poniendo en práctica lo que vimos al principio, que son las características del párrafo. Recuerda entonces que debes escribirlo en una hojita o en tu cuaderno para que tengas archivado tu trabajo y lo puedas guardar en tu portafolio de Aprendo en Casa, que es muy, muy importante. También te recuerdo que lo que aprendiste el día de hoy lo puedes compartir con un adulto. Y pues espero que lo que vimos te sirva de mucho, lo pongas en práctica para que puedas ejercitar tus contenidos. Para terminar, te recuerdo que utilices de manera correcta tu mascarilla si es necesario y muy importante,
lavarte constantemente tus manos con agua y jabón o utilizar gel para evitar enfermedades. Recuerda quedarte en casa porque juntos saldremos adelante. Hasta la próxima.